Hola, llegamos al número 8 de Antiquum Ministerium. Y este número, no sé la impresión de ustedes, pero la mía es que está cargado. Tiene muchos aspectos que son interesantes para nuestra reflexión. Me da la impresión que en los números anteriores, en la justificación bíblica, histórica, teológica, pastoral, eclesial, el Papa se ha ido deteniendo y ha ido presentando diferentes aspectos. Sin embargo, en este número, aunque es cortito, ha tratado de condensar una serie de elementos básicos con los cuales podemos decir justifica finalmente la institución de este ministerio. Y pasamos entonces a dar una lectura. El primer aspecto que aparece, la palabra fundamental, es que este ministerio parte de una vocación. Y eso nos hace recordar las vocaciones en las Sagradas Escrituras y en la historia de la Iglesia. Hombres y mujeres que llevando una vida cotidiana normal son invitados por Dios a su seguimiento, a realizar una misión. La vocación nos habla también de que estas personas algunas veces han tenido el temor a poder desarrollar este servicio que se les pide. Sin embargo, el Señor siempre les dice, no temas. Ahí tenemos el caso de María, invitada a ser la madre del Señor, a poner su granito de arena en la historia de la salvación, y ella misma se reconoce persona pequeña. Y sin embargo, Dios le dice, no temas. Es decir, que la vocación de ministro catequista es también una llamada a seguir al Señor sin temor. El segundo aspecto que llama la atención es que inmediatamente nos dice que esta vocación debe ser discernida. En primer lugar, sabemos, debe ser discernida por la persona, discernida por los sacerdotes, por los párrocos, pero en última instancia y definitiva, discernida por el obispo. Es él quien va a determinar qué personas serán ministros catequistas. Y nos dice también que este ministerio, como los otros ministerios, requiere de una señal visible que permita reconocer a un ministro. En este caso, la señal es el rito de institución, que posiblemente se lleve a cabo en la parroquia, o como han indicado algunos, sea que se lleve a cabo en la catedral, para darle el sentido de diocesanidad, de universalidad a este ministerio. A partir de ahí nos da también otras características. Este será un servicio, recordemos la etimología de ministerio, minister, minus, el que sirve, será un ministerio, por un lado, estable. Es decir, que no es solamente para un determinado periodo de tiempo, sino que se piensa que será algo prolongado para poder dar continuidad a diferentes proyectos. Y también nos dice que será un ministerio laical, es decir, serán llamados bautizados. Por un lado, que no han sido llamados al servicio con el orden sacerdotal, al servicio ministerial de las órdenes mayores, podríamos decir, o de la vida consagrada, que han realizado o que han emitido votos. Estamos hablando de hombres y mujeres bautizados que han escuchado al Señor y quieren servir a su comunidad. Por tanto, es un ministerio laical. Y de estas personas se nos dan también otras características. Por un lado, se nos dice que deben ser personas de fe profunda. El directorio nos dice que la fe es la respuesta que cada persona da al llamado que le hace Dios a su amistad. Y entonces el catequista es aquel que ha respondido sí a esa amistad de Dios en Jesús por medio del Espíritu, y que lo ha hecho de manera estable, que ha ido profundizando constantemente en esta amistad. No es una amistad superficial. Por tanto, es una fe profunda, una respuesta a profundidad que implica su vida, no solamente en determinados momentos, cuando se asiste a misa o cuando da catequesis, sino que hace de su respuesta a Dios una respuesta de la vida cotidiana. También nos dice que será una persona de una madurez humana. Y es que
saltándonos unas líneas, nos va a decir que este ministro o ministra debe tener 3 características. Debe ser una persona acogedora, alguien que inspire confianza, que cuando uno se acerque se sienta a gusto, se sienta en casa. Debe ser también una persona generosa, y generosidad nos habla de gastar tiempo y de gastar energías. No es cuestión de que yo voy a ser ministro de 7 a 8 de la noche o de 8 a 10 de la mañana. Soy ministro catequista durante 24 horas e incluso cuando me pidan estar presente o hacerme presente, estaré ahí. Y también se dice que esta persona debe ser fraterna, es decir, debe saber trabajar con los demás. Debe sentirse hermano o hermana de todos aquellos a quienes sirve. Y aparte de hablarnos de una fe profunda y de esta madurez humana que se expresa en estas 3 cualidades, finalmente se nos dice que debe ser una persona activa en su comunidad. No solamente activa cuando asiste a la Eucaristía, no solamente activa cuando va a su catequesis, sino que es una persona que conoce la realidad de su parroquia y participa en ella. Conoce las diferentes fuerzas pastorales que tiene, conoce también sus debilidades y arrima el hombro para echar una mano. Junto con estas cualidades, podemos decir espirituales, con estas cualidades humanas que se pide a la persona que quiere ser ministro o catequista, se indica también la necesidad de una formación. Y no solamente una formación básica, sino más bien una formación a profundidad, una formación superior. El Papa indica algunos campos. Dice que debe hacer una formación en Biblia, una formación en teología, una formación en pastoral y una formación en pedagogía. También se nos indica que la persona debe tener una experiencia previa en catequesis, como catequista. Por ello no nos sirve una persona que después del primer, segundo o tercer año de ser catequista ya indica que él podría ser ministro. Estamos hablando de una persona que ha tenido algún tiempo prolongado y que ha ido pasando por diferentes etapas de la catequesis. Catequesis con infantes, catequesis con niños, catequesis tal vez con adolescentes y con jóvenes, y a lo mejor ha tenido también la experiencia con adultos. Se nos habla que, en vista de su trabajo y de la implicación que tiene dentro del proceso de evangelización, su servicio lo debe realizar, por un lado, en colaboración con los sacerdotes, con los párrocos, con los diáconos, con el obispo, en definitiva. Pero también tiene que estar dispuesto no solamente a trabajar en su parroquia o en la parroquia cercana. Recordemos que este ministerio ha sido discernido por el obispo teniendo en cuenta las necesidades, no solamente que hay en una determinada parroquia, sino en las necesidades que tiene en toda la diócesis. Y puede ser que el obispo diga, te necesito para que vayas a tal sector, a tal vicaría, a tal parroquia, que puede estar cercana o lejana a la tuya, porque necesito que ahí sirvas como ministro catequista. Entonces requiere de nosotros o requiere de la persona que sea ministro una disponibilidad para poderse mover a ese lugar. Finalmente, nos dice que todos estos esfuerzos formativos, todos estos esfuerzos de disponibilidad, todos estos esfuerzos que vayamos a hacer, deben estar sobre todo animados no por un interés de prestigio, ahí viene la ministra catequista, no por interés económico, no creo que te paguen mucho, incluso creo que no sé si te pagarán, sino sobre todo debe ser un interés apostólico, es decir, te mueve el fuego interior del Espíritu Santo que está en ti y que te dicen no te puedes quedar tranquilo cuando hay tanta necesidad en el campo de la catequesis. Y dicho todo esto en un párrafo grande, el Papa pasa a 2 párrafos pequeños. El primero para instituir el ministerio. Por tantas cosas que he dicho,
Ahora entonces, con mi autoridad, con la autoridad que se me ha conferido, yo instituyo el ministerio de catequista. Inmediatamente otra línea en la que dice, y delego a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos que empiece a trabajar en un rito que presente para que se pueda hacer la institución de manera oficial. Con esto entonces hemos dado un recorrido rápido a lo que son los fundamentos para poder ser ministro de catequista. Te invito a que los releas y te preguntes, ¿será que Dios me está pidiendo también dar ese paso? ¿Estaré dispuesto a darlo? Puede ser que el Señor no me esté llamando a ser ministro catequista, pero sí me está llamando a ser catequista. ¿De qué manera yo cultivo las actitudes humanas? ¿De qué manera me sigo formando? Y si Dios te pide que seas ministro catequista a través del párroco, de algún sacerdote, de algún diácono, de tu obispo, pues tal y como lo dije al principio, esta es una vocación, no temas. Ánimo, el Señor te acompañará. Muchas gracias.